están? Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén por aquí. Vamos a dar un minuto más para que se suban algunas personas más y de todas maneras vamos a grabar esta sesión y van a poder regresar a ella y referirse a ella o recibirla más adelante. Si nos ayudan mientras se van conectando a poner en el chat del Zoom desde dónde están viendo esta masterclass, nos encanta siempre saber de dónde se conectan y por mucho que las fórmulas las formas de registro siempre pedimos información, nada como verlo aquí en tiempo real. Siempre sacamos más información del chat. Entonces, si nos ponen por aquí desde dónde se conectan, de la Ciudad de México, hola, ¿cómo estás? Y para las personas que no estén manejando o operando maquinaria pesada y puedan y se atrevan a prender su cámara, se los agradeceríamos muchísimo porque siempre es más fácil para nuestra speaker hablarle a personas que a cuadritos negros. Y con eso en mente, les voy a presentar a Dauri Ruiz. Dauri es una aliada de Capitel importantísima en muchos sentidos. Primero que nada, porque nos presta y muy generosamente nos suma su conocimiento financiero, no nada más la parte teórica, porque sabe muchísimo, sino la parte como cotidiana. Dauri trabaja con el dedo en el pulso de lo que le pasa al dinero del mundo todos los días y entonces nos comparte mucha información y muchas reflexiones que ella va haciendo en su día a día. Dauri lleva 15 años en el sector financiero y hoy es Managing Partner de AM Advisors, es una firma independiente de asesoría en inversiones en México. Dirige un equipo de 15 personas y administra $2,000 millones. Entonces, tiene bastante responsabilidad y por consecuencia es diligente y rigurosa en cómo usa la información. Y nos encanta tenerla aquí, es actuaria del ITAM, tiene un diplomado en evaluación de empresas y tiene muchas certificaciones bastante impresionantes, pero la razón por la que estamos aquí y lo que nos hizo pensar que esta clase era una clase o una masterclass necesaria es que les contaba hace ratito, unos minutos antes de que se subieran, que nosotros llevamos 3 años dando educación financiera para mujeres en Capitel. Y lo que nos damos cuenta es que cada vez que en nuestros programas llega el momento, tenemos una clase que es una clase de ciclos económicos, y cada vez que llega ese momento en donde las alumnas reciben un macro update, viene una persona experta, que ha sido Dauri en algunas ocasiones, y les cuenta lo que está pasando en el mundo. Les decimos qué suerte tienen que les toca a ustedes el macro update ahorita porque estamos en momentos sin precedentes. Uy, qué suerte que les toca a ustedes porque lo que está pasando ahorita es interesantísimo. Y cada 3 meses al nuevo grupo le volvemos a decir lo mismo, no por choreras, sino porque realmente lo que está pasando está interesantísimo y algunas pues tendrán precedentes, pero en general pues están pasando cosas muy, muy interesantes. Y todas las personas que nos movemos en el mundo pues en el mundo capitalista y en el mundo en el que estamos aquí conectadas al Zoom, hoy por hoy tenemos no nada más acceso, sino que bombardeo de noticias financieras, ¿no? Desde lo que te enseñan tus redes sociales hasta los newsletters, hasta el radio en las mañanas de camino al trabajo. Y una de las cosas que es más importante y una de las herramientas más poderosas que podemos tener en el proceso y en el camino del cuidado y el crecimiento de nuestro patrimonio es la información que viene de afuera. Son justo estas noticias. Y el poder de entenderlas, de interpretarlas y de aplicar lo que entendimos es inmesurable. Y para eso está Dauri aquí hoy, para enseñarnos las bases de cómo hacer interpretación de estas noticias para poderlas usar a nuestro favor en la protección y el crecimiento de nuestros patrimonios. Entonces, ahora sí, me callo. Dauri, bienvenida, muchas gracias. Y gracias a todos y a todas por estar aquí. Hay un espacio para preguntas y respuestas al final, así que tendrán ese espacio. Pero también, si tienen una pregunta que no puede esperar, pónganosla en el chat y estamos aquí
3 personas del equipo Capitel para asegurarnos que Dauri las reciba y si es necesario que hagamos una pausa y las conteste antes del final de la sesión. ¿Okay? Va, perfecto. No, buenísimo, Marina. Muchas gracias y súper importante. O sea, cuando son estos conceptos, como dice, o sea, pregunten y los vamos, atacando. Muchas veces es más fácil, desde un ejemplo, ¿no? A veces es mucho más sencillo entenderlas de ese lado y es como lo voy a tratar de hacer. Ahora, como decía Marina, o sea, pareciera de verdad que esta presentación o estos conceptos los pensé por lo que está pasando esta semana, pero en realidad no, créanme que no importa el ciclo con la parte del ciclo económico en el que estemos o el mercado como esté, seguirían siendo los mismos 5 conceptos los que les platicaría. Y sí es entender cada uno, pero al final lo más importante es cómo interactúan entre ellos y cómo uno va a impactar el otro, ¿no? Porque en el momento en el que entendamos esa cadena de eventos, esa conexión, es como podemos llegar más fácil a la reflexión de lo que está sucediendo, cómo impacta mi estrategia, qué preguntas, si tengo un asesor financiero, qué preguntas le quiero hacer o en la próxima planeación financiera que haga individual o familiar, cuáles son los temas más importantes que queremos tocar, ¿no? Y que ustedes también vayan construyendo este hilo de pensamiento de lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando, cómo va avanzando, cómo va caminando, ¿no? Entonces, les diría que son 3 conceptos cuantitativos y 2 cualitativos que ahorita vamos a ver. Pero en el tema cuantitativo no nos quedemos con el punto del número, etcétera. Vamos a aterrizarlo más a, ya me están dando la información, ¿no? No estoy tratando yo de deducirla. Ya me la están dando, ¿qué voy a hacer, ¿no? Con lo que está pasando ahorita. Entonces, pues bueno, lo único que les agregaría es que esto no solamente se aplica ahora sí que para cualquier portafolio o cualquier tipo de decisión que estén haciendo, ya sea que sea deuda, CETES, acciones, para los seguros que tal vez están pensando en contratar de educación o de ahorro para sus hijos, para ustedes mismas, para su familia. Todos ellos van a influir y influyen también en el día a día y la toma de decisiones, no solo de un negocio, sino también de un hogar o de manera individual, ¿no? Creo, se expanden a todos ellos, entonces por lo mismo considero que es importante entenderlos, ¿no? Entonces, vámonos como les digo, vamos a arrancar primero con unos que son cuantitativos, ¿sale? Entonces, primero, y que es importante que todo, o sea, aquí es una fórmula, Producto Interno Bruto, todos sabemos que básicamente es cómo se mide la economía. ¿Qué nos dice la fórmula? Pues consumo privado más la inversión más el gasto público. Pero yo lo que les diría es, vamos a pensar ahora el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, como el conjunto de transacciones que se hacen en una economía, ¿ok? Aquí en esto estamos hablando de cuando se hacen transacciones, tanto sean en efectivo o sean transacciones en crédito, estas transacciones que vamos a hacer veámoslo como compra y venta, esto es lo que compone a la economía. Lo que pasa entre el sector privado, el sector público, los que invierten, yo cuando voy al súper, cuando mi negocio decide invertir en un local. Todo este conjunto de transacciones realmente es lo que hace a la economía y mueve a la economía. Más transacciones, pues la economía va más rápido. Menos transacciones, la economía va a ir más lento. Dejémoslo en este punto de vista, sin meternos en números, sin meternos en detalles. Pensemos, la economía es un conjunto de transacciones, tanto en efectivo como con crédito, ¿no? Y lo que la mueve es cuántas de estas hay. El siguiente concepto que les queremos platicar. Si pasamos a la siguiente, porfa. Gracias. Y esto era lo que les decía, ¿no? Quédense con el gasto de uno es el ingreso del otro, ¿no? Es bien importante esta parte cuando pensemos como en el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, porfa. Luego, la inflación. Todos hemos escuchado de la inflación, todos conocemos la inflación. ¿Cuál es la definición de este concepto? El aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. Ok. Yo les diría, lo importante de la inflación es cuál es la tendencia, o sea, hacia dónde va. ¿Va a haber más inflación o va a haber menos inflación? ¿Ok? Y el otro concepto que es muy importante. Mi inflación, o sea, la mía personal, no es la que publica el INEGI, ¿no? O sea, cuando en las noticias escuchamos inflación del 3,5%, ustedes, seguramente muchos de ustedes me dirían, mi inflación no es del 3,5%. O sea, al final, este,
Lo que crece en no sé, las colegiaturas de mis hijos, lo que crece el seguro de gastos médicos, pues no, no es 3,5%, ¿no? Entonces también es importante aclarar ese punto, ¿no? Y otras tres cosas ahí. Estos tres definiciones que nada más vamos a pensarlas un poquito porque las van a estar escuchando mucho. Sobre todo yo creo que en los próximos 2 años lo van a estar escuchando mucho. Primero, deflación. Deflación es cuando los precios caen, ¿no? Así como cuando INEGI nos dice la inflación fue 4%, que es que todo subió 4%, la deflación es cuando nos dicen, ¿qué crees? Fue de -1%, ¿no? Por ejemplo, China está metido en ese tema ahorita, ¿no? Desinflación, que es cuando la inflación se está desacelerando, pasa de ser 4 a 3 a 2, o sea, siguen subiendo los precios, pero cada vez menos, ¿no? Un ritmo o sea, más despacito cada vez. Y el otro concepto que, digo, en México nos ha pasado, la última vez que pasó fue en 1980, que es la hiperinflación. Es, ya saben, una subida de precios descontrolada, lo que sigue pasando en Argentina, lo que sigue pasando en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Estos tres conceptos muy importantes. ¿Por qué les digo que es muy importante y lo van a estar escuchando más a través del tiempo? Porque a diferencia, y como decía Marina, en los últimos años lo que ha pasado, a diferencia del periodo de 2000 a 2020, que realmente estaba controlada la inflación y todo el mundo se movía igual, ahorita los países se están moviendo muy distinto a este concepto, ¿no? Entonces es importante tener en mente, como les digo, hacia dónde van. Eso es lo más importante. Y el tercero, del lado cualitativo que les diría, que es la tasa de interés. En este caso estamos hablando de la tasa de interés que establecen los bancos centrales. Ahora, ¿cómo la calculan los bancos centrales? ¿Cómo deciden? Ahorita lo vamos a ir platicando. Quedémonos con el concepto de que la tasa de interés básicamente es el precio base del dinero en una economía. ¿Por qué? Porque el Banco Central va a establecer a qué tasa se va a prestar con los bancos. Y a partir de ahí es como se establecen las diferentes tasas para las diferentes transacciones que estuvimos hablando, que hablábamos de que mueven a la economía, ¿no? Entonces, seguramente la mayoría aquí tiene CETES. Ahora prácticamente ya todo el mundo tiene CETES después del periodo que vivimos en México, ¿no? Entonces tú dirías, pero ¿por qué esa tasa es la que define lo demás? Porque al final si yo puedo pedir, puedo invertir a esa tasa, como por qué le voy a prestar a alguien que es más riesgoso, si mis CETES me dan 10, porque le voy a prestar a alguien al 9, si tengo más riesgo de que esa persona no me pague, ¿no? Entonces por eso es como que el nivel mínimo, el precio base al que yo puedo conseguir dinero en una economía y se mueve las tasas con que te prestan o prestas de ahí para arriba, ¿no? Quedándonos en la misma moneda, ahorita no nos cambiemos entre monedas. Entonces, aquí. Tenemos un concepto, en esta tasa de interés que establecen los bancos, tenemos un concepto que es llamado, que les pongo ahí en la gráfica, que es la tasa de interés neutral. Es importante que sepamos este concepto. ¿Por qué? A partir del cálculo de esa tasa de interés neutral es como los bancos centrales deciden dónde la van a poner, ¿ok? ¿Qué significa esa tasa de interés neutral? Es la tasa de interés en el que la economía ni la ayudarías a crecer ni le ayudarías a desacelerarse, ni le perjudicas a la inflación, ni le ayudas a la inflación, ¿no? Es un concepto muy abstracto. ¿Cómo lo calculan los bancos centrales de los diferentes países? Son unos modelos muy complicados. Simplemente pensémoslo como la tasa en la que no muevo nada, ¿no? Con que la economía seguiría su ritmo natural, ¿ok? Entonces, a partir de que el banco la calcula, ellos deciden si quieren poner una tasa más arriba, como lo vemos en la gráfica, que es una tasa restrictiva. La palabra te lo dice, vas a restringir a la economía. Y abajo de esa tasa neutral es una tasa expansiva. Vas a ayudar a la economía a expandirse, ¿ok? Ahorita vamos a terminar de hilar todos los conceptos. Ahorita pensémoslo de manera, digamos, individual, ¿ok? Veamos estas definiciones. Entonces, vamos a repetir. Tasa de interés neutral, donde no le ayudo ni le perjudico ni a la economía ni a la inflación. Quédense con que los bancos centrales la ponen, tienen sus metodologías, pero esas ahorita no, pues realmente no necesitamos saberlas. Solo necesitamos saber si la tasa va a estar por arriba o por abajo. Si está arriba es restrictiva, restrinjo a la economía. Si está abajo es expansiva, la ayudo, ¿no?
¿Y por qué le ayudo? Porque voy a ayudar a que haya más transacciones. Por eso pensemos en la economía como un conjunto de transacciones entre los agentes económicos. Si la quiero restringir, quiero que haya menos transacciones. Si la quiero expandir, quiero que haya más transacciones. ¿Ok? El siguiente concepto, vámonos a los dos cualitativos. Entonces, llevamos primero el Producto Interno Bruto, la economía, conjunto de transacciones. Dos, inflación, el cambio en los precios. ¿Qué nos importa? ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia arriba, va hacia abajo, va rápido, va lento? Tercero, la tasa de interés, ¿no? Quedamos. ¿Está la tasa restrictiva o está la tasa expansiva? El cuarto concepto, las expectativas. Esto es un concepto muy cualitativo, pero es bien importante cuando estamos hablando de economía y de finanzas y del mercado, ¿no? Son básicamente las creencias que hay sobre el futuro. ¿Y cómo se construyen? Pues se forman a partir de pues, la historia, de las experiencias pasadas, de las señales que se ven ahorita y las expectativas son diferentes para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque pues, se construyen a partir de la experiencia, de cómo interpretamos lo que ha sucedido, ¿no? Muchas veces, sobre todo en las noticias, se escuchan las expectativas del mercado, ¿no? Ah, pues ¿quién es el mercado, no? Pues el mercado es un conjunto de actores económicos nada más. Entonces, en conjunto, en promedio, ¿qué estarían esperando, no? Si nos vamos a la siguiente. Entonces, como les decía, ¿por qué son importantes? Es lo que tenemos que reflexionar. Porque van a guiar las decisiones de hoy. O sea, dependiendo de lo que yo espero que pase en el futuro, es lo que voy a decidir hacer hoy. Una de las fuerzas más grandes que existe en la economía y en el mercado con el tema de las expectativas son estas self-fulfilling prophecies. Y yo creo que la que más puede conocer cualquiera de ustedes, porque aparte sale en una película, en la película de Mary Poppins, es una corrida bancaria. Puede que no haya ningún problema en el banco, pero si todos empezamos a preocuparnos que no vamos a poder sacar nuestro dinero del banco en algún punto y todos vamos a querer sacar nuestro dinero al mismo tiempo, como lo saben, pues el banco no tiene el dinero de todos ahí guardado, ¿no? Entonces nosotros mismos podemos provocar la quiebra de ese banco, aunque tal vez no iba a haber esa quiebra. Entonces, estas mismas expectativas la expectativa puede hacer que pase lo que están esperando sin que necesariamente tuviera que pasar, ¿no? Entonces es importante saber qué pensamos nosotros, pero sobre todo el entorno y el consenso que está pensando, ¿no? Otro ejemplo puede ser cuando una empresa reporta, no sé si tienen invertido en alguna acción, vamos a hablar de una mexicana, Walmex, ¿no? Reporta muy buenos números, pero en realidad los analistas, los participantes del mercado piensan que iba a reportar todavía mejor y se termina cayendo la acción a pesar de que fue un buen número, ¿no? Y que es un buen resultado. ¿Dónde estaban las expectativas paradas? Y es bien importante, como les decía, conocer las mías y también las de los agentes económicos. ¿Por qué? Porque entonces esas expectativas van a empezar a impactar al conjunto de transacciones que hacen la economía, a la inflación como tal y a la tasa de interés. Porque al final, si yo espero que el precio de los insumos de mi negocio suba, pues tal vez voy a empezar a pasar precios yo a mis productos, ¿no? Entonces, ir conociendo estas expectativas de lo que va a pasar es importante. Y además, en las noticias, en los newsletters, en los podcasts, etcétera, pues realmente es de lo que más hablan. Poco se habla de la historia y hablan más de lo que se espera que pase en el futuro, ¿no? Pero al final es un estimado, ¿no? Y luego el otro, que se los puse como dos porque a veces creo que pensé que era más fácil entenderlo así, que es el nivel de confianza o la contramoneda, el nivel de incertidumbre que hay alrededor de estos agentes económicos, ¿no? ¿Qué tan dispuestos están a invertir, o sea, a transaccionar? Acuérdense, economía, conjunto de transacciones, ¿no? El nivel de probabilidad de que las cosas pasen, ¿no? Hay veces que estamos muy seguros de que algo pueda pasar y hay veces que es muy poquito. Entonces, no es solamente es que espero que pase, sino qué tan probable es que eso pase, ¿no? Eso también va a modificar mucho cuál sea la toma de decisiones. ¿Qué tan cautelosos están con respecto al futuro? Yo les diría, por ejemplo, lo vamos a discutir en un momento, ahorita el nivel de cautela es muy alto, porque no hay mucha visibilidad hacia el futuro en muchas cosas, ¿no? Como seguramente han escuchado que si las tarifas, la negociación del tratado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien importante saber, porque eso también va a impactar mis decisiones. Tengo que irme con más cautela. Tengo que, o voy muy cómoda, voy muy tranquila, pero entender el contexto en general para ver también por qué hay tanto movimiento, tanta volatilidad, tanto nerviosismo, ¿no?
Y pues del lado de los bancos centrales, y vamos a empezar a hilar un poco aquí las cosas. Las expectativas, cuando ustedes escuchan que se están ancladas o desancladas, a lo que se refieren es ancladas que hay mucha probabilidad de que lo que esperan pase. La probabilidad es alta, no que hay mucha probabilidad, perdón, dije una burrada. La probabilidad es alta. Ahora, desancladas, pues que la probabilidad es muy baja, o sea, no estoy seguro, la verdad es que creo que esto es lo que va a pasar, pero con muy poca seguridad, con una probabilidad muy, muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está provocando esta incertidumbre hoy? ¿Qué es lo que, y es que la incertidumbre lo que la provoca y hace que todos estén o más cautelosos o menos cautelosos, cambia a través del tiempo, ¿no? Normalmente cuando escuchan las noticias o leen algo, pueden detectar qué es lo que está propagando estos nervios, ¿no? Siempre considerando que pues, las noticias, etcétera, se inclinan como hacia los riesgos, hacia lo negativo, ¿no? O sea, pues es parte de. Entonces, vamos a brincarnos ya a hilar todos estos conceptos del PIB, de la inflación, de las tasas de interés, de las expectativas y y de la incertidumbre. Y como les decía, creo que es más fácil entenderlo con un ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el ejemplo de lo que está pasando ahorita para meternos en el contexto de hoy y entonces podamos ir trabajando un poco, ir reflexionando. Ok, ¿cómo puede impactar esto mis decisiones? ¿No? Lo que estábamos discutiendo al principio y dejemos un espacio para cualquier pregunta que puedan tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está esperando hoy? Tenemos que entender eso. Después, ¿y si no pasa lo que se está esperando? Porque esa es otra pregunta bien importante. No todos nos estamos acomodando para el escenario A, pero si el escenario A no pasa, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que tener ahora sí que ese plan B, ¿no? Y entonces brincamos ya a la parte de las finanzas. ¿Qué tienen considerados los precios en el mercado para yo mi portafolio y yo mi planeación? ¿Qué hacer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que el mercado ahorita está esperando? Esa tasa de CETES, ¿qué es lo que está viendo? ¿Y hacia dónde se va a mover? El precio de tal vez de las acciones que tengo, el nivel de deuda que tal vez he adquirido o el producto de ahorro que quiero contratar, ¿no? Entonces, para poderlo comparar, porque al final ustedes tienen un abanico de opciones de cosas que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene contenido, qué información tienen contenida en los precios, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con el primer ejemplo, que aquí justamente, o sea, se los quise poner como en una tabla para no salirnos de estos conceptos y lo podemos ir platicando, ¿no? Fluido. El chiste es ese. Entonces, vamos a agarrar Estados Unidos hoy, ahorita, cómo está parado, ¿no? El PIB de Estados Unidos, que acuérdense, conjunto de transacciones, ya sea en efectivo o en crédito. Hoy la economía de Estados Unidos pues, está desacelerando, ¿no? Y eso lo van a escuchar en todas las noticias. ¿Cuál era la expectativa y cuál es la expectativa ahorita, que nos estamos yendo a la tercera columna? Se ha desacelerado menos de lo que se esperaba a principio de año, pero se espera que continúe esta desaceleración. Luego, vamos a leer la tabla primero y luego vamos a la discusión. La inflación. La inflación en Estados Unidos está acelerando. Y se espera que se siga acelerando, pero que sea transitorio. Esta palabra de transitoria la van a empezar a escuchar mucho otra vez. ¿Por qué? Porque pues, pusieron tarifas y entonces las tarifas hacen que los precios adentro de Estados Unidos, cuando tú traes un producto, pues te sale más caro. Entonces hay mayor inflación. Entonces esa inflación se va pasando. Pero ahorita está asumiendo la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, que es transitoria. ¿A qué se refiere? Que es de una vez y ya. Porque ya pusieron las tarifas, va a pasar ese precio y ya nos vamos a regresar a la tendencia de inflación. Mm, ok, la última vez que escuchamos este comentario fue en 2021 y terminó sin ser transitoria y hubo un periodo inflacionario fuerte en Estados Unidos. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea. Después, vamos al tercer concepto del que hablamos, la tasa de interés. Ahorita, digo, esta tabla claramente la terminé el jueves, está estable, sigue estable, pero se espera que baje. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Y era lo que mencionaba el hilo financiero que el equipo de Capital mandó ayer, que ya vaya a empezar a bajar. Esto es sumamente importante en una economía como la es la de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y esta señal es muy importante para todos los demás bancos centrales del mundo, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente concepto, la incertidumbre. Ahorita la incertidumbre está muy alta. Seguramente y ustedes lo escuchan en todas las noticias, en todos los newsletters, en todos los podcasts. Tarifas, que ni sabemos dónde van a quedar ni cómo van a terminar.
Y eso que impacta la inflación. Entonces, pues si es transitorio, ¿qué tanto va a subir? Si todavía no sabemos cuál es la tarifa, pues ¿cómo vamos a saber exactamente cómo termina la inflación, ¿no? Y la magnitud y velocidad de esta baja de la tasa de interés. Si una tasa de interés baja muy rápido, tiene un impacto muy distinto a que si baja muy despacito, ¿ok? Pero no sabemos al final cómo vaya a pasar. Cuando tienes claro hacia dónde va a ir, puedes tomar una decisión con mucha más confianza, ¿ok? Y ahora, conforme pase, ¿cuál es la expectativa con respecto a la incertidumbre? Porque también hay expectativa con respecto a la incertidumbre. Que en conforme pase el tiempo, esta incertidumbre vaya disminuyendo. Hay un concepto que tal vez han escuchado que muchos mencionan, el peak uncertainty, que es el punto máximo que hubo de incertidumbre fue en abril, ¿no? ¿Qué hubo en abril? El día que Trump anunció las tarifas a nivel global, ¿ok? Entonces se espera que esta incertidumbre, porque pues ya va llegando sus acuerdos con Japón, con Inglaterra, con México, digo, ya estamos en una pausa de 90 días, pero ahí va la negociación. Se espera que esta incertidumbre vaya bajando porque poco a poco vamos a saber cómo terminan, cómo quedan esas cosas, ¿no? Entonces, aquí en donde voy a llegar por cómo están las cosas hoy, como quiero hilar los 5 conceptos es a través de la tasa de interés. ¿Ok? Y voy a apoyarme mucho en el hilo que el equipo de Capitel mandó ayer, que básicamente era que se dio el viernes en un evento de la Fed, que es en Jackson Hole, se dio la señal de que en septiembre van a bajar la tasa de interés después de un año de no moverla, ¿no? Y de tanta incertidumbre en la inflación. Entonces, ¿esto qué va a provocar? ¿Qué provoca en Estados Unidos? Y ahorita quedémonos solo pensando en Estados Unidos. En Estados Unidos es una economía en donde las tasas de interés de las hipotecas, de los coches y de muchos bienes que cualquier persona física, digamos, consume, sí se ven impactados directamente por estos movimientos en toda la economía, a todos los niveles de la economía, no solo en el nivel corporativo, sino pues, las personas en su día a día. Entonces, si baja ese costo base del dinero, va a haber más transacciones. Entonces, que haya más transacciones, como lo vimos al principio, quiere decir que le voy a dar un empujón a la economía de que se acelere, ¿ok? Porque voy bajando, ahorita la tasa de interés está restrictiva en Estados Unidos, la voy a ir bajando y la voy a ir pegando a neutral y después pues, la podría seguir bajando expansiva. Pero conforme la voy bajando, pues le voy a dando un empujón a las transacciones, que haya más transacciones, más gente quiera ir por una casa, quiere ir por un coche, más negocios pidan dinero. Pero al mismo tiempo que hago eso, ¿qué estoy provocando? Estoy provocando más demanda, ¿no? Más gente va a transaccionar, va a haber más actividad, va a haber más demanda. Cuando hay más demanda, los precios tienden a subir. Entonces ahí es en donde empieza la discusión con respecto ahorita que escuchan en las noticias. Pero ¿cómo? Si la inflación estamos viendo aquí que se está acelerando y que se espera que se continúe acelerando, y tú además quieres estimular la economía, que eso hace que la inflación se acelere, ah, caray, pero entonces, ¿qué va a pasar, no? En ese sentido. Y es el juego que el Banco Central de Estados Unidos tiene que hacer ahorita, ¿ok? ¿Por qué se animaron después de un año de no mover la tasa a decir, la vamos a bajar? Porque el sector, el mercado laboral se enfrió, ¿no? Empezó a reportar números más chicos, ¿no? Entonces quieren empezar a estar ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo sabes cuando está la tasa estable en un país? Tendrías que leer y buscar qué es lo que te está diciendo el Banco Central de un país que quiere hacer, ¿no? Justamente muchos de las noticias se tratan, y de los newsletters, etcétera, se tratan de esto. Se tratan de hacia dónde creen que va a ir la tasa de interés. Como les digo, en Estados Unidos ahorita llevaba un año sin moverse, después de que tuvo una pequeña bajada, se venía subiendo. Este, Les puedo decir que cuando hay choques fuertes en la economía, como lo fue en 2020, en marzo, la pandemia, ahí la tasa de Estados Unidos estaba alrededor de 3% y la bajaron a cero en un día, ¿no? Y la dejaron en cero un buen rato, más de un año. Entonces, tendrías que buscar, ahora sí que la fuente de información, te directo a la fuente de información, y ver qué señales son las que está dando ese Banco Central. O sea, yo te diría, las personas o sea, cuando te dedicas a temas del mercado, pues sigues muy de cerca, digo, a partir de, sobre todo de 2021-22, sigues muy de cerca lo que los bancos centrales te están diciendo, ¿no?
Y puse el caso de Estados Unidos como primer caso, porque lo que el Banco Central de Estados Unidos decida impacta las decisiones de todos los demás bancos centrales del mundo, ¿ok? Entonces vámonos al siguiente, que es el caso de México, ¿no? Entonces, que pues bueno, estamos en México y es de lo que también escuchamos muchas noticias. Vamos a empezar en el mismo orden, vamos a hilar y ya nos vamos a ir a ejemplos, un poquito más concretos, ¿ok? El PIB de México, ahorita, ya se estabilizó, un nivel bajo, pero ya está más estable después de haber estado a la baja el año pasado y a principios de este año. Los últimos dos datos han mejorado. Es la expectativa. ¿Y por qué les puse una expectativa del pasado? Porque literal ahorita cualquier economista con el que hables te dice es que no sé qué va a pasar en la segunda mitad del 2025, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está bien alta en este país. En el tema de la inflación, los últimos dos datos también mejoraron, ¿no? O sea, las últimas, aquí en México te dan datos quincenales, mejoraron en ciertos renglones, en otros no, pero en general la inflación del INEGI, por decirlo así, mejoró. ¿Y cuál es la expectativa? Yo les diría que sí que mejore un poco, pero con una probabilidad muy baja, ¿eh? O sea, la incertidumbre ahí, es alta. Luego, la tasa de interés. Ahorita la tasa de interés, pues digo, creo que aquí se repitió en uno de los cuadritos, pero se los platico. Disculpen, la tasa de interés hoy, ¿cómo está? Ha venido a la baja. Si ustedes recuerdan, y todos nos enteramos, cómo los CETES empezaron a subir, 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 y de repente te pagaban el 11.25 anual, y llegó Nu, y llegaron muchísimos fintechs a pagarnos 12, 13, 14, ¿no? Entonces todos recibíamos un súper retorno. El año pasado empezaron a bajar las tasas de interés, poco a poco las empezaron a bajar, y ahorita estamos en 7.75. ¿Qué se espera? ¿Cuál es la expectativa? Que se siga a la baja, que siga bajando y bajando y bajando. Ahora, la duda es, ¿hasta qué nivel? Entonces, acuérdense de la gráfica, ¿no? Tenemos la tasa neutral, la tenían muy restrictiva, la están bajando. Todavía no llega ni a la neutral. La duda es, ¿cruzará la neutral y la mandarán hasta expansiva? Les puedo platicar que Banxico calcula que la tasa neutral de México es alrededor del 6%. O sea, todavía tenemos espacio, o sea, todavía hay un espacio, pero la llegarán a bajar hasta allá. O sea, esa es como la duda que hay ahorita, ¿no? Y en el tema de la incertidumbre, ha mejorado, sí ha mejorado el nivel de incertidumbre en México, pero sigue muy alta, como les decía ahorita, ¿no? O sea, la segunda mitad sigue muy, muy alto el nivel de incertidumbre en este país. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí, que es bien importante. Por eso les decía que en Estados Unidos era una cosa y México era otra. En México, el efecto de la tasa de interés no es necesariamente porque mi hipoteca va a cambiar lo que yo pago al mes. En realidad, en México, después de la crisis de 1994, la mayoría de las tasas de interés son fijas, ¿no? La del coche, la de la casa, las de las tarjetas de crédito se llegan a mover, pero realmente no se mueven tanto. ¿Cuál es el mecanismo que le llamamos de transmisión en este país de la tasa de interés? Es el tipo de cambio. ¿Ok? Y ahí podemos entrar a una discusión de que qué mueve al peso y qué no lo mueve y nadie se pone de acuerdo, la verdad, en ese tema. Pero al final ese es el mecanismo de transmisión principal de Banjico con respecto a la tasa de interés para estimular más transacciones o menos transacciones, impactar la inflación y todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer ahorita Banjico, así como lo platicamos en Estados Unidos? Lo está tratando de hacer en México. ¿Por qué están bajando la tasa de interés? Justamente porque estaba, imagínense, neutral en 6, la llegaron a tener en 11.25, o sea, estaba muy, muy, muy restrictiva, sobre todo para la industria, o sea, para los locales, el comercio, las empresas, ¿no? Porque ellos sí, ese movimiento de la tasa de interés sí los impacta más. Entonces, la subieron muchísimo, ¿por qué? Porque empezó a haber un periodo inflacionario grande, ¿no se acuerdan? Que llegó hasta 9%, por eso la subieron tanto y para manejar al tipo de cambio, que no se siguiera la depreciación del peso, porque yo les diría, si tú subes la tasa de interés y el peso se está depreciando, lo vas a frenar, vas a frenar ese movimiento en el peso, ¿ok? Entonces, ahorita, justo por esta restricción de la economía y se estaba desacelerando, la inflación ya pues venía bajando, pues dijeron, ya tenemos que ir regresando esa tasa de regreso, ¿no? Para poder ayudar a que haya un mayor número de transacciones. Ahora,
es México, no es Estados Unidos. Dependes de siendo Estados Unidos para lo que tú vas a hacer, ¿ok? Entonces, conforme la Fed, que les platicaba, el Banco Central, Se congeló, ¿verdad? Todas estamos de acuerdo que se Sí, congeló. Ok, sí, sí, sí. que no sabía si era yo. Vamos a darle un segundito que regrese. ¿Le puedes mandar un mensajito, Pau, porfis? ay, ya regresé. Ya regresaste, Ya, Dauri. perdón, perdón. Ay, la volvimos a perder, ¿verdad? Ahora regresa. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Bien? Son unas valientes por estar en esta, o sea, es de valientes entender esto. Entonces, todas así, ¿vamos bien? Acuérdense, cualquier pregunta, duda, comentario, aquí está Dauri. Ok, súper. Perdón, no sé qué pasó. Les digo que seguramente fue la señal. Entonces, ahora, como fueron viendo, pues hemos ido hilando los conceptos, ¿no? Si muevo la tasa de interés, entonces voy a afectar el número de transacciones de la economía, entonces la expectativa de los precios que va a impactar la inflación y depende de qué espero que pase en el futuro. Si espero que la Fed de Estados Unidos la baje, yo como Banco Central de México, con más confianza, puedo bajar la tasa de México, ¿no? Porque ya hablamos de un tema de diferencial de tasas que ahorita no nos metamos en eso. Entonces, cuando yo estoy escuchando una noticia, leyendo un newsletter, un podcast, y escucho, y les voy a platicar de algo que salió ahorita en la tarde que justo les estaba mencionando antes de empezar la llamada. Veo y escucho, en el presupuesto 2026 de México se va a proponer ponerle tarifas a los productos chinos que entran en este país. Y no se lo estoy inventando, lo leí en la tarde, ¿no? Entonces yo escucho eso y digo, ah, caray, ¿cómo? Le vamos a poner tarifas a las cosas que importemos de China. Dejémoslo ahorita en general, no hay más detalles. Ok. Eso quiere decir que si yo importo algo de China me va a salir más caro. No, o sea, yo como consumidor pues lo voy a tener se va a tener que pagar, a menos de que la empresa lo absorba, pero pues espero entonces que las cosas me van a empezar a salir más caras a mí. ¿Ok? Entonces, si me van a empezar a salir las cosas más caras a mí, y ya sé también esto que entonces si me sale más caro, quiere decir que hay más inflación. Entonces, si esto va a provocar más inflación, Banxico se sentirá, o sea, el Banco Central de México se sentirá cómodo bajando más esa tasa de interés o no. Entonces, lo que me pagan mis CETES irá a bajar o no. ¿Ok? Entonces ahí ya lo empezamos a hilar, ¿no? Entonces, tal vez, si no va a bajar esa tasa de interés y mis CETES me van a seguir dando eso, me siento tranquila con el dinero que tengo en la parte de los CETES, ¿no? O digo, tal vez yo ya me quería salir de ese producto y comprarme unas acciones que me den un dividendo alto, este, tal vez ya decido esperarme tantito a ver si esto sí pasa o no sucede, tal vez lo hago con más cautela, o tal vez decido que me voy a apurar a tomar la decisión de esas sillas para mi negocio que quería traerme de China, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que empiezan a suceder. Creo que llegó una pregunta. A ver, espérame. ¿Quién decide si baja o sube la inflación? La inflación no es que alguien decida si va a subir o si va a bajar, es si esperas que va a subir y va a bajar, porque la inflación es un conjunto de precios, ¿ok? La inflación, te diría, la canasta de INEGI se compone, ahí te va. Consideran los precios de la luz, consideran los precios de la gasolina, el jitomate, la cebolla, el tomate, una encuesta sobre colegiaturas, bienes tipo muebles, por ejemplo, también están ahí. También entran la comida procesada, el pollo, la carne, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces no es como que alguien decida si va a subir o va a bajar, sino más bien es la expectativa que haya de si va a subir o va a bajar. ¿Qué tipo de decisión se va a tomar? Cada agente económico que suceda. Más bien es como es un conjunto de decisiones ahí. Entonces, por eso siguen tanto el Banco Central, qué es lo que se esperan. Y, por ejemplo, te diría, hacen encuestas todos los meses, hacen seguimiento de inflación, tienen equipos enteros proyectando y revisando
qué es lo que creen que suceda. Y el Banco Central te publica, yo estimo que va a pasar esto. Pero la inflación ahora sí que es un resultado de todas las transacciones que se hacen en una economía. Nadie la establece. ¿Ok? Este, cada central tiene esa facultad de, con respecto a la tasa de interés, depende el modelo del Banco Central. Eh, Haz de cuenta que cada banco central tiene diferentes mandatos. El de Estados Unidos tiene que cuidar, tener full employment, le llama, que es el nivel de empleo, digamos, correcto para la economía, y cuidar el tema de la inflación. Aquí en México solo tienen un mandato, que es la inflación, ¿no? Entonces, es como diferente cómo lo manejan. Hay bancos centrales que te ponen un rango de tasas, como el de Estados Unidos. Hay bancos centrales que te ponen un nivel nada más, como en México. El de China, pues o sea, ustedes tal vez lo pensarían, el de China se mueve muy distinto. O sea, el de China tiene injerencia del gobierno y el gobierno ahí sí decide exactamente cómo la quieren poner y depende si es para una cosa o para otra. Tienen muchas tasas. Entonces ahí sí va. Y no, el Banco Mundial no tiene nada que ver en este tipo de decisiones. Es lo que llaman la canasta básica sumando. Exacto. O sea, la canasta básica, bueno, hay dos canastas básicas ahorita, por decirlo así. O sea, una es la canasta básica de la que habla la presidenta Sheinbaum, de consumo. Esa es como pero otra es la canasta de consumo promedio que se hace en México. Yo te diría, cuando INEGI calcula la inflación, tiene una canasta de productos, que es lo que calculan que la familia promedio en México consume, ¿ok? Y esta canasta cambia a través del tiempo. Cada determinado número de años vuelven a hacer todo su estudio para calcular esta canasta y a partir de ahí dar la inflación. Por eso yo les decía el comentario que es importante tener. La inflación que da INEGI no necesariamente es mi inflación. Y miren, aquí me voy a poner a mí como ejemplo. Mi inflación no es del 3,5-4%, dado el consumo que yo tengo a través del tiempo, ¿no? O sea, cuando no tienes hijos, a cuando tienes hijos, pues tu inflación cambia. Y es importante que tengamos idea de cómo se va a mover y de ese concepto también para estas decisiones que vamos a tomar, porque tal vez si mi inflación sí es 3,5% y los CETES me están dando 7,75, 8, pues estoy muy cómoda y estoy muy tranquila porque estoy pudiendo cuidar mi poder adquisitivo, ¿no? Pero si yo, dados mis hábitos de consumo o el momento de vida en el que estoy, pues mi inflación está más pegada al 8 o 9, híjole, pues tal vez tengo que buscar, digamos, otro tipo de estrategia. ¿Y hacia dónde creo que va a ir? O sea, entender cómo hacia dónde se va a ir moviendo, ¿no? Como entonces se escribe ha mejorado. Ok, ha mejorado. Ok, gracias. Este, y, ¿qué les iba a decir? Entonces, vamos a hilarlo. Les dije un ejemplo de México, pero pues vamos a poner uno de Estados Unidos que también estábamos hablando, ¿no? Cuando escucho una noticia a ver, vamos a pensar en alguna ahorita. Ya está, ya. Presidente Trump, ha estado en las noticias ahorita, ¿no? Que está encima de la Fed, del Banco Central Americano, quiere correr al gobernador y acaba de despedir, que quitamos la legalidad sobre la mesa ahorita, a una de las personas que deciden y votan por esa tasa de interés de Estados Unidos, porque él quiere las tasas bajas, ¿no? Él quiere que bajen la tasa, punto. Entonces, digo, ay, ok, pero entonces, a ver, vamos a plantearnos el escenario. Si Estados Unidos baja la tasa, ¿cómo va a impactar esa bajada de tasas a la economía de Estados Unidos? ¿Cómo va a impactar la inflación de Estados Unidos? ¿No? Esas expectativas, ¿dónde están paradas? ¿Qué tan probable es que baje? Y entonces empiezo a hacer mi cadena de eventos y puedo llegar a reflexionar, ok, si el presidente Trump logra convencerlos de que bajen la tasa al nivel que él quiere, porque lo estoy escuchando en las noticias, ¿qué es lo que yo creo que entonces el Banco Central de México puede hacer? Y entonces yo cómo o sea, cómo reacomodo mi portafolio, ¿no? Entonces, conforme pueden ir reflexionando cada uno de estos pasos poco a poco y de esta cadenita de eventos que empieza a suceder, lo pueden ir expandiendo más, ya sea que tienen solamente CETES en su portafolio, que tienen un producto de ahorro con alguna aseguradora, me lo tiene capeado, tal vez me dice que cuando mucho me dé el 8%, pero pues cuando mucho me da el 8%, si parece que las tasas van a subir más de 8, lo quiero mantener o no lo quiero mantener, para qué plazo es, o me quiero mover acciones, porque ya la tasa está
veo que las tasas van para abajo y están estimulando a la economía, entonces pues tal vez mejor me muevo a un producto en donde me llevo crecimiento y dividendos, ¿no? Entonces, y no solamente para eso, sino también para la planeación mensual de mi casa, para la planeación mensual de mi familia, de mi día a día y de mis finanzas personales, esto cómo puede ir afectando a mi poder adquisitivo, ¿ok? Entonces, este caminito de estas 5 variables, 3 cuantitativas y 2 cualitativas, nos ayudan a ir hilando esta historia. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario. Y bueno, aquí el equipo de Capitel les juntó una guía de medios financieros, tanto nacionales como internacionales, para que se puedan informar en el día a día. O sea, digo, newsletters, digo, hay algunos que pues, necesitas pagar, pero hay muchísimos que son gratis, que son fuentes confiables. Yo les diría, si se juntan con uno, hay que aprender a diferenciar entre datos y opiniones, ¿no? Es importante conocer los datos antes de estar, para que también cuando alguien les dé una opinión, pues ustedes tengan más información para asimilar esa opinión, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podría calcular mi inflación? ¿Existe alguna fórmula? Pues fórmula sí que te pueda decir ahorita está un poquito difícil porque tendríamos que saber exactamente qué estás consumiendo. Entonces, primer paso, necesito saber en qué me gasto el dinero, ¿no? ¿A dónde se va mi dinero? ¿En qué es lo que estoy gastando? Y entonces podrías, o sea, si ya lo tienes, pues puedes ver hacia atrás, ¿ok? Te puedes meter a la base de INEGI, digo, esto yo creo que sí lo puedes hacer muy más fácil en ChatGPT, pero Google, te metes INEGI y puedes buscar en cada uno de los elementos cuál ha sido la inflación de esto, ¿no? Y pensar de manera histórica. O si no lo tienen, pues pueden irse hacia adelante y decir, bueno, a partir de hoy voy a ver en qué estoy gastando y voy a ir viendo más o menos cómo se va moviendo ese gasto para irme dando cuenta, ¿no? Hacia dónde va. Que yo creo que es la primera regla, en qué estoy gastando, ¿no? Los CETES están ligados a la bolsa de valores, no. En sí, yo les diría, no es que la bolsa de valores se tenga que mover porque los CETES se mueven, pero ahí les va ¿cómo se los explicaría yo? Los CETES, con los que tienen relación, es con lo que decide el Banco Central, con esa tasa que me da Banjico en este caso, ¿no? Si la tasa de los CETES está muy alta, como llegó a estarlo, tipo en 11%, alguien que invierte en la bolsa de valores diría, ok, este producto CETES que pues básicamente prácticamente no tiene riesgo, me da 11%, pues si voy a invertir en una acción que es más riesgoso por naturaleza, por la naturaleza del producto, pues quiero que me dé 11% más, un premio por estar invirtiendo en algo más riesgoso, ¿no? Que le llaman la prima de riesgo, justamente. Entonces, en el momento en el que los CETES bajan, pues tal vez si tú decías, los CETES están en 11, mi prima de riesgo es de 4%, quiero que me dé 15% una acción por lo menos, ¿no? Ya sea en retorno de precio o en dividendo. Pero si los CETES se bajan al 6 y yo sigo esperando que mi prima de riesgo sea el 4%, pues tal vez con un 10% ya estoy cómodo. ¿Qué pasa? Cuando las tasas de interés en una economía baja, empieza a haber más interés por comprar acciones y eso impulsa los precios de las acciones. Bueno, tiende a impulsar, porque realmente no es que haya una relación directa de baja la tasa, son las acciones, no, no necesariamente, ¿ok? Entonces, más bien, las personas o que invierten en acciones se fijan mucho en esa tasa de los bancos centrales que podríamos considerar que es la tasa libre de riesgo para entonces ver qué retorno le van a pedir esas acciones, ¿no? Entonces, en la teoría, cuando las tasas bajan, deberías de estimular los precios de las acciones, en teoría, ¿ok? Porque no necesariamente pasa y es diferente si nos vamos a índices o a nombres en específico, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra duda o algún comentario. Creo que estamos. Yo Buenísimo. yo sé que son conceptos como teóricos y difíciles, bueno, no difíciles, sino más bien uno tienes que hacer como el ejercicio, ¿no? El ejercicio de irlo pensando, de irlo hilando, de ir haciendo ese hábito, ¿no? O sea, no quedarnos nada más con los datos, sino ir al punto de la reflexión. O sea, no es de un momento a otro ya lo empiezo a hacer, ¿no? Sino más bien,
cómo los vas construyendo, ¿no? Y lo vas practicando al final. Y esa es la parte que es súper importante, que es la práctica, ¿no? O sea, yo Ujú. siempre les digo esto no por echarme de cabeza, pero yo estudié psicología para nunca más volver a ver un número y para, según yo, alejarme lo más posible del mundo duro y desconocido de los números, los cálculos y las finanzas. Y en realidad hay muchas barreras a barreras de conocimiento, que pues parte objetivo de esta masterclass es disminuir esas barreras de conocimiento, pero también hay barreras de resiliencia, también hay barreras de creencias acerca de nosotras, de tolerar la incomodidad. Entonces, esto que les preparó el equipo de Capitier, que prepararon Dauri con Daniela y con Paola, es una gran manera de ayudarse a ustedes mismas a no desistir en su deseo o en su intención de pues tomar información de valor financiera y poderla aplicar a sus vidas cotidianas. Le tienen que enseñar a sus mailings, a sus algoritmos, que les interesa este tema y que les den más de esta información. No tienen ni siquiera que salir a buscarla. La información puede llegar a ustedes, les puede venir a buscar a ustedes en sus inbox y en sus redes sociales, pero necesitan hacer ese primer empuje de realmente pues, seguir las cuentas, inscribirse a los newsletters y tener ese influx, esa entrada de información, porque están pasando cosas muy interesantes todos los días y esto es como La Rosa de Guadalupe y la telenovela más interesante y el thriller más divertido. Una vez que le empieza a entender, te empieza a contar una historia y se pone Ujú. muy divertido, ¿no? Entonces, muchas gracias, Dauri, creo que nos ayuda mucho y nos diste mucha luz. Y antes de que se vayan, les quiero contar rapidísimo, estamos a una semana y feria de empezar nuestro primer programa de nuestra temporada otoño-invierno, ¿no? O sea, que somos como la moda, tenemos primavera, verano y otoño-invierno, y hacemos ahí un descansito durante julio y agosto. Arrancamos otoño-invierno con CORE. CORE es nuestro programa insignia, es un programa para mujeres que estamos en proceso de construir nuestros patrimonios. Somos mujeres que queremos que nuestro dinero se articule en la creación de riqueza, ¿no? Entonces, cómo lo que yo hago con mis finanzas todos los días puede ayudarme a construir una situación financiera segura, feliz, expansiva, que realmente me permita vivir lo que quiero y como yo quiero, ¿no? Y esto parece algo muy alejado, pero en realidad es posible para todas si tenemos un plan y sabemos ejecutar ese plan. Y lo que te enseña CORE es hacer eso, ¿no? Es un programa que dura 10 semanas, tiene 10 módulos, 2 de esos módulos son de psicología del dinero, esos me corresponden a mí, tienen la intención de que lo que piensas y lo que sientes y tu historia y tus patrones y tus creencias financieras las podamos trabajar para que le den potencia a tus resultados en lugar de limitarlos. Y tiene además sesiones que son teórico-prácticas, es decir, hay información, pero hay muchas herramientas, actividades, ejercicios que te ayudan a aplicar e integrar e interiorizar la información, que van desde entender el lenguaje de las finanzas, que pues como se vieron ahorita, pues cuando alguien te lo explica, pues entiendes qué es, pero si nadie te lo explica, el lenguaje financiero es muy excluyente. Entonces va desde lo más básico, que es aprender a hablar el idioma del dinero, hasta llegar a construir el portafolio, es decir, la distribución de dónde va a estar tu dinero haciendo qué cosas, dónde va a estar invertido, que es la adecuada para ti según quién eres, lo que quieres, tus objetivos, tus dependientes económicos, la edad que tienes, qué tanto te gusta o no te gusta el riesgo. Entonces, es un proceso de aprendizaje que va de cero a el tener claridad de cómo y dónde tiene que estar tu dinero para que pueda construirte la situación financiera que estás buscando según quién eres tú. Este programa lo damos entre Ludy Córdoba, que es una gran formadora financiera, yo y María Telles, que es mi socia y que también es financiera. Entonces tienes un poquito de muchos estilos ahí también pues, de enseñanza. Y es un programa que es profundamente transformativo. Pasas de no entender nada a decir, entiendo y tengo la capacidad no nada más de entender el dinero del mundo, que es lo que nos explicó Dario ahorita básicamente, sino de entender mi propio dinero y entender qué estoy haciendo yo con mi dinero y el poder y la libertad que produce. Eso es enorme. Eh, lo, a Core le sumamos una serie de bonos
porque pensamos que entre más valor les demos, mejor les vamos a caer, les queremos caer bien, no, pero en realidad, porque sabemos que una vez que te enrolas aquí, pues hay muchísimas cosas que desarrollar y que hacer. Entonces, cuando termine el programa, les damos un periodo de prueba en nuestra membresía, en donde puedes aprender, seguir aprendiendo de muchos temas, participar en sesiones de coaching psicológico y financiero, ir a eventos presenciales, etcétera. Entonces, te quedas en la membresía un mes. Tienes una sesión de coaching financiero y una sesión de coaching psicológico como parte de este mes. Un taller que se llama Felicidad Financiera, que puedes hacer antes de empezar el programa o cuando termines, que lo que te enseña es cómo ligar tu felicidad con tus finanzas. Parecería que más dinero, más felicidad, pero la verdad es que yo creo que todas hemos aprendido por la mala que esa regla no necesariamente se cumple. Entonces, cómo realmente ligar de una manera intencional y constructiva tus finanzas con tu felicidad. Y hacemos también una sesión práctica padrísima en donde te metes y ejecutas tu plan. Esa sesión se llama un investment party. El valor de todo esto core cuesta $960. El valor real de todo esto son 1,270, pero hay un precio súper especial que les va a mandar Pau y Dani ahorita a todas para que le echen un ojo y vean si está no nada más entre sus posibilidades, pero si realmente es algo que las mueve y las incita a participar en este programa. Y antes de terminar, a mí me resulta muy importante decirles una cosa siempre que le cuento a alguien de cualquiera de los programas de Capitel, y es que esto es una inversión. No es un curso que vas a tomar para pasártela bien, no es un curso que te vas a tomar porque, sí, porque te interesa mucho. Esto es una inversión y aunque es cierto el cliché, porque todos los clichés son ciertos, pero es cierto el cliché de que la mejor inversión siempre va a ser en ti misma, aquí estoy hablando de una inversión a nivel financiero. Es decir, esta inversión se mide a partir de los rendimientos que te genere. Si tú tomas el curso, no nada más te inscribes, pero tomas el curso, el programa, y ejecutas los planes que generas y que vas creando a lo largo del programa, este programa es una inversión que te va a pagar en dinero. Además de en seguridad, en claridad, en tranquilidad, te va a tener rendimientos financieros. Yo cuento esta historia porque es la mía, es la única que puedo contar, pero yo cuando tomé este curso, lo tomé con un patrimonio chiquito, después de un divorcio que pues me dejó una situación financiera distinta a la que me hubiera gustado, y con 2 hijos muy chiquitos. Y tomé el programa de enero a marzo, abril, más o menos, y en el verano, junio, julio, había recuperado mi inversión. Todo lo que he hecho a partir de ese primer año, vamos para el cuarto año, todos son resultados, rendimientos de la decisión de aprender y tomar acción en cuanto a la construcción de mi portafolio y mi patrimonio. Es por mucho la inversión más virtuosa que he hecho en mi vida. Entonces, les cuento esto porque la invitación es a que se registren y se inscriban y estén con nosotras y participen, pero sobre todo a que usen la información, porque en el uso de la información está pues la construcción de riqueza, ¿no? Vamos a empezar el 8 de septiembre, falta nada, así nos da tiempo de ajustarnos después del verano, o medio ponernos ahí, a agarrar rutina y vamos a terminar el 6 de noviembre. Les vamos a mandar el calendario, pero básicamente hay 2 semanas en donde hay como, son un poquito más intensivas y el resto de las semanas es 1 hora y media a la semana. Es por las noches a las 6:30 de la tarde para que todo el mundo pueda hacer lo que tiene que hacer durante el día. Las sesiones son online en vivo. Hay muchísimo espacio para preguntas y respuestas. De hecho, reestructuramos el programa para que haya mucho más espacio para preguntas y respuestas de lo que había originalmente. Y todas las sesiones se quedan grabadas, por lo cual si la quieres volver a ver o no pudiste llegar porque te agarró el tráfico o tenías una cena ese día, no te preocupes, la ves al día siguiente, ahí están grabaciones, materiales, presentaciones, actividades, todo está ahí arriba. Espero que esta sesión les haya dejado mucha información, que mañana que prendan la radio en la mañana o abran su mail, estén emocionadas de leer lo que va a salir ahí. Y para las que no lo han hecho, porque aquí tenemos algunas exalumnas de nuestros programas, pero para las que no lo han hecho, que también las inspire a buscar saber más, ejecutar más, tomar más control, ser más proactivas. De verdad, esto va a dejar o ya dejó de ser un nice to have, ya no es un lujo tener educación financiera, es una primera necesidad. Así como tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo y nuestras relaciones porque nadie más lo va a hacer, los sistemas ya no dan. Ya no es si quiero o no quiero educarme financieramente, es
¿Cuándo y cómo lo hago? ¿Por la buena o voy a tener que aprender a hacerlo por la mala cuando se me acabe el dinero y tenga que ver cómo le hago para administrar mi precariedad? O sea, sí está